Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este AWS Summit 2024 y sobre todo por estar aquí en esta sesión que hemos preparado para vosotros. En primer lugar, a ver, el ticker, aquí. En primer lugar me presento, mi nombre es José Luis Prieto, yo soy Senior Customer Solutions Manager en el equipo de energía, en lo que llamamos AWS for Energy and Utilities, y tengo el honor de contar hoy con Estela Vilches, Head of Open Innovation en Cepsa, y con mi compañero Guillermo Menéndez, Senior Manager de Solutions Architecture en el grupo de energía. Tenemos una agenda muy ambiciosa. Vamos a empezar hablando de lo que es el sector de la energía y de nuestro equipo, de AWS for Energy and Utilities. Seguiremos comentando la estrategia de Cepsa Green Digital y el piloto, el trabajo que está llevando Cepsa ahora mismo para la trazabilidad de biocombustibles. Seguiremos viendo la arquitectura en la que se basa esta solución y sobre todo para ver cuál es esa trazabilidad desde el origen, desde la colección de la biomasa hasta el usuario final. Y acabaremos hablando de los objetivos de Cepsa Green Trace y de los objetivos que tenemos en el corto y medio plazo, ¿vale? Entonces, AWS for Energy and Utilities. Nuestro equipo estamos aquí para proporcionar agilidad dentro de esta descarbonización y dentro de esta transición energética conjuntamente con nuestros clientes. Y quería, antes de empezar y antes de ir con más detalle, quería presentaros cuál es el ciclo de valor de la energía. Muchos de vosotros lo conoceréis, pero me gustaría presentarlo. Aquí tenemos lo que es el sector más tradicional, lo que llamamos normalmente el oil and gas, que se suele dividir en tres grandes bloques. En lo que llamamos el upstream, que es la exploración y la producción, el midstream, que es el transporte y el almacenamiento de ese crudo hasta que llega al downstream, que es donde convertimos ese crudo en producto final para nuestros clientes. En paralelo a esa cadena, digamos, más tradicional, tenemos la generación de carga base, que es, podemos también dividirla en dos subgrupos. La más tradicional, o digamos más contaminante, podríamos hablar, que se basa sobre todo en el carbón, y esto afortunadamente cada vez se usa menos, y energías más o menos contaminantes, que puede ser la nuclear o la hidroeléctrica. Pero realmente quien está impulsando esta transición energética son las energías limpias, la solar, la eólica, la geotermia, y ya que tenemos toda esta energía producida, tenemos que distribuirla. Entonces tenemos el sector de la distribución de energía y aquí, por ejemplo, caen las redes eléctricas. Y tan importante como todos estos sectores está el sector de la gestión del agua, tanto el agua que nosotros usamos como las aguas residuales que nosotros producimos. Y todo esto llega al sector minorista, al sector que llamamos retail, tanto para el usuario final, el usuario comercial o el usuario industrial. Y un último digamos, actor que cada vez está tomando más relevancia son los que llamamos los prosumers, que es la combinación entre el producer y consumer. Son usuarios que consumen esa energía, pero que también la producen, digamos, con placas solares en sus casas, incluso también la almacenan. Gente que tiene un vehículo eléctrico y lo carga pues todas las noches y almacena esa energía, ¿vale? Entonces, lo que quería comentaros ahora son oportunidades que nosotros vemos en ese medio plazo y cómo las tecnologías de la nube pueden ayudar y son críticas para esta transición energética. Uno de los objetivos, uno de los retos que vemos es la rápida diversificación de la energía. Lo que se prevé es que para 2050, a nivel global, en torno a un tercio de las fuentes primarias de energía sean limpias, sean renovables. Otro gran reto que tenemos en esta década es que necesitamos invertir en la electrificación. Se estima que para 2050 la producción de energía eléctrica aumente en torno a un 76%. Por tanto, tenemos que invertir en estas redes para que estén preparadas tanto para esta demanda como para el consumo que se espera. También la descarbonización. Clientes como Cepsa están invirtiendo miles de millones de dólares, de euros, en descarbonización, lo cual es una excelente noticia. Solo en 2023 se invirtieron
más de 1,7 billones de dólares a nivel global en descarbonización. Y si alguien está leyendo la slide, yo he dicho billones, ahí pone trillion, es por el hecho este de que el trillion en inglés se corresponde al billón en castellano. Millones de millones. O sea, superamos 1,7 millones de inversión. Y otro dato es que el cliente está cambiando, nosotros estamos cambiando. Un dato significativo es que los clientes millennials, los nacidos entre el año 82 y el año 94, estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo dependiendo de la franja horaria y de cuándo la energía sea más asequible, ¿vale? Aquí quería también comentaros cómo las compañías energéticas se están reinventando y cómo se están apoyando en tecnologías en la nube para ser más efectivos en este camino de la sostenibilidad y de la transición energética. Lo primero es inversión en tecnologías de baja emisión de carbono. Y al final el objetivo es pues, bajar coste, bajar emisiones, bajar riesgos y maximizar la seguridad. Y esto se apoya en tecnologías en la nube. Nosotros vemos que cada vez recibimos más y más datos. Hay clientes que ingestan millones de datos, de data points, al segundo. Y todos estos datos sí, están muy bien, pero tenemos que trabajarlos. Por tanto, necesitamos de soluciones de analítica, soluciones basadas en AI/ML, en inteligencia artificial generativa, para generar insights, para generar información, para generar oportunidades a partir de estos datos. Otro punto importante es el HPC, el High Performance Computing. Y esto es muy importante, por ejemplo, para todo el estudio del subsuelo. El subsuelo pues, tiene muchas capas, información, imágenes que tiene que ser procesado. O también para cómo puede impactar el clima en toda la red eléctrica. Es muy importante esta parte. Y por último quería comentar brevemente el IoT y el Edge. Se dice que la transición energética ocurre en el Edge. Y nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay una producción más descentralizada, una producción más a menor escala, pero mucho más flexible para esta demanda que viene en el medio plazo. Quería presentaros cuál es nuestro equipo de AWS for Energy Utilities, al cual Guillermo y yo pertenecemos. Somos más de 400 especialistas, servimos a más de 7.000 clientes y de media tenemos como unos 17 años de experiencia en el sector de la energía. A estos clientes, aparte de lo que podríamos llamar soluciones más estándar o soluciones más de catálogo de AWS, tenemos más de 200 aceleradores para realmente problemas o challenges o retos que tienen nuestros clientes. Y esto no podía ser posible por nosotros solos. Tenemos la suerte de contar con más de 100.000 partners que nos acompañan para ir a nuestros clientes. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros estamos en ese punto medio entre profesionales con mucha experiencia en el sector, digamos geólogos, geofísicos, profesionales de subsuelo y perfiles más tecnológicos, perfiles como Solutions Architect o profesionales de la cloud. En ese punto medio es donde nos encontramos mi equipo. ¿Vale? Y aquí quería comentaros cuál es el approach, qué buena palabra, la habilitación que puede tener la cloud para la sostenibilidad dentro de la nube. Y aquí lo dividimos en tres grandes grupos. La sostenibilidad de la nube, y aquí lo importante es la preposición, y es que una carga de trabajo, simplemente con el hecho de que esté en la nube, es mucho más sostenible. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los proveedores de cloud, en este caso AWS, invertimos más en soluciones de climatización, en gestión del suelo, en gestión del agua, en última tecnología, y esto lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Tenemos la sostenibilidad a través de la nube, y aquí ya el reto es más ambicioso. Es para problemáticas que tenemos, cuál es la solución que podemos darle. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre una solución como Amazon Monitoring, una solución para mantenimiento predictivo de una planta industrial. En este caso podríamos hablar de una refinería. Y por último, la sostenibilidad en la nube. Todo lo que he contado al final no serviría de mucho si no hacemos un buen dimensionamiento, si no trabajamos en que con el menor número de recursos en la nube podemos maximizar el valor, ¿vale? Y por terminar con esta primera parte,
Esto probablemente la mayoría de vosotros ya lo conocéis, es el mecanismo que ponemos a disposición de nuestros clientes llamado el AWS Well Architected. Este mecanismo se compone de pilares, de seis pilares: excelencia operacional, seguridad, fiabilidad, eficiencia en el rendimiento, optimización de coste y sostenibilidad. Aquí lo que quiero decir es que tenemos que tomar con igual importancia el pilar de sostenibilidad para conseguir que estas cargas de trabajo sean sostenibles, sean eficaces y sean, podamos trabajar en ellas en el medio y en el largo plazo. Y para seguir profundizando en este tema tan interesante y tan apasionante, que es la sostenibilidad, es la transición energética, es la decarbonización, doy la palabra a Estela Vilches, Head of Open Innovation de Cepsa, que nos va a seguir hablando de la estrategia Green Digital de Cepsa. Así que, Estela. Muchas gracias. Quería empezar dándoos una breve introducción de qué es Cepsa. ¿Conocéis todo Cepsa? ¿Podéis levantar la mano si conocéis todo Cepsa? Fenomenal. No, en realidad esto era para saber si se me escuchaba, porque es la primera vez que hablo y estáis con los cascos. Bueno, Cepsa es una compañía, a ver si os cuento algo que no sepáis. Cepsa es una compañía que tiene casi 100 años de historia, una compañía energética, con operaciones globales, aunque el grueso de todas nuestras actividades están en la península ibérica. Se nos conoce mucho por las estaciones de servicio, pero también tenemos actividades importantes en química, transformamos materia prima en energía. Y como cualquier empresa energética hoy en día, y sobre todo si es una empresa europea, estamos en plena transformación. Queremos convertirnos en una compañía que sea un actor relevante en sostenibilidad. Y para ello, hace 2 años, pues pusimos en marcha nuestra estrategia Positive Motion, pero no es solo una estrategia para descarbonizar, para ayudar a la transición energética con la descarbonización de la empresa. No, porque los grandes cambios y las grandes transformaciones no es de una empresa, no es de una persona, por muy influyente que sea, o pueden ser Elon Musk, es la transformación de un ecosistema. Tenemos que hacerlo todos. Por eso en Positive Motion estamos trabajando para descarbonizar también a nuestros clientes y en las comunidades donde estamos presentes. Y eso es lo que estamos buscando. Así que, una vez que os he puesto la guía hacia dónde vamos, de qué es Cepsa, permitidme que os cuente cómo veíamos en digital que podíamos aportar, cuál era nuestra visión. Y creo que de entre todos los compis pues fue unánime que desde digital queríamos vernos como un motor de crecimiento hacia los negocios. Para ser un motor de crecimiento, para ser un catalizador, para hacer las cosas de forma más ágil, para ayudar a optimizar, eficientar, el cambio tiene que ser en las personas, tiene que estar en nosotros mismos. Así que nuestros 2 pilares fundamentales, capacitar a los empleados de la compañía y capacitar también a nuestros clientes. Y con nuestras soluciones trabajamos para, como decía, ayudar a optimizar, a eficientar. Son soluciones que para ser más sostenibles tenemos que ser más digitales. Pero esto lleva una gran responsabilidad y José nos daba pues un dato alto, o sea, el 70% se estima que va a aumentar el consumo energético. Por lo tanto, tenemos esta responsabilidad de que invirtamos horas, de que en el mismo diseño de las soluciones digitales sean lo más optimizadas posibles, para que también la huella de carbono asociada a digital, al entrenamiento de IA, que se habla mucho, sea el menor posible. Entonces, esta es la estrategia que nosotros cuando ponemos aquí Green in Digital, Green by Digital, lo tenemos muy interiorizado, porque realmente queremos trabajar la descarbonización, pero no es cambiar demandas de energía de un sitio a otro, sino también ayudar a que que el consumo energético digital sea el menor posible. Y bueno, con este contexto, seguro que ahora cuando veáis en las noticias recortes, porque estos son todas recientes, hemos buscado cosas que sean de menos de hace un año, y cuando veáis los recortes, que también es perfectamente válido si cambiáis Cepsa y ponéis cualquier otra energética, son acuerdos que se van a ver, que vais a ver más y más, porque la realidad es que en Europa, año tras año, va a aumentar el consumo de demanda energética biosostenible. Entonces, tenemos un contexto en el que vamos a estar en transición, vamos a tener una cartera de productos donde vamos a comercializar los productos tradicionales y también vamos a comercializar los nuevos productos biosostenibles. Y en este contexto de mezcla, pues nos preguntábamos, oye, ¿una red blockchain nos puede ayudar a darnos más garantías, a asegurar la trazabilidad del proceso bio desde que recibimos la materia prima hasta que se lo entregamos al cliente? Y una pregunta casi igual de importante, si no más, ¿el cliente lo va a ver de valor? ¿Va a ser interesante que Cepsa tenga una red blockchain?
estaría dispuesto a pagar más por este servicio. Así que decidimos hacer una prueba de concepto, somos científicos, hay que probar, prueba-error, hay que verlo con datos, nada de olfato, ¿no? La data y la IA nos ha permitido esto, poder informar con más conocimiento. Y entonces decidimos hacer una prueba de concepto con un doble enfoque técnico, el poder diseñar la arquitectura mínima para poder escalar a una plataforma global en caso de que viéramos de que tenía sentido comercial, y un enfoque de research en el que queríamos ver si los clientes, pues cómo entendían esto del concepto bio, si lo asociaban a energía, si no lo asociaban. Pues para ello hicimos varios prototipos, estuvimos haciendo entrevistas a consumidores finales, a los clientes de nuestros clientes, estuvimos hablando con nuestras empresas y vimos temas interesantes como el interés generacional, cómo cambiaba. Las personas más jóvenes, los millennials, que también comentaba José, tienen mayor preocupación por utilizar y entender el origen de los productos que utilizan, que consumen, otras generaciones menos. Lo cierto es que cuando hablamos de bio no se asocia tanto a energía, eso es algo en el que tenemos que también incidir y trabajar, se asocia más a otros sectores y hay gente que no lo entiende, pero cuando lo entiendes y lo explicas teníamos muy buena respuesta. Así que con estos miembros nos pusimos a diseñar una prueba de concepto. La verdad que la cadena de valor que os he pintado después de ver de la de José, que ocupaba toda la diapositiva, está muy resumida, pero aquí lo que queríamos contaros es que recibimos materias primas, se procesan, se almacenan, se transportan y se entregan al cliente. Imaginaros, aquí intervienen muchos agentes y dentro de cada cajita hay muchísimas derivadas. Y esto que os lo digo con connotación negativa, en realidad es el escenario idóneo para establecer una red blockchain, porque si hay muchos agentes y hay muchos procesos, entonces tiene sentido que analicemos la oportunidad o el potencial que te da una tecnología para trazar de forma fiable, inmutable y seguro la información que estamos manejando. Así que para la prueba de concepto, por no meternos en el mundo de la materia prima, en los procesos, que era muy complejo, decidimos centrarnos en almacenamiento y transporte, porque aquí queríamos validar, como os comentaba, arquitectura mínima para escalar y validar el interés de los clientes. Así que en la parte técnica, nosotros lo que decidimos es hablar con nuestros compañeros y es entender cuál es la información mínima, qué información querían los clientes que registráramos. La red blockchain te permite registrar información y aquí pues, nos dijeron que les encantaría ver pues, la información de cómo cambiaba el estatus de su pedido y también la información que esté asociada a la reducción de huella de carbono que van a tener las empresas por consumir biocombustible. Y una cosa que nosotros desde Digital veíamos muy interesante es la posibilidad de poner en el mercado y a disposición de los clientes el pasaporte digital de los productos. Un pasaporte en el que a través de un QR, de forma rápida, ágil, puedas ver el origen de materia prima de tu producto, puedas entender de dónde viene, dónde se ha fabricado, cómo se ha transportado, cuándo te ha llegado. Puedas tenerlo todo a través de un dispositivo móvil. Y la parte que más tiempo nos llevó bastante debate, estuvimos un mes y medio el equipo pensando dónde teníamos que establecer esta red blockchain, privada, pública, híbrida, y hay ventajas e inconvenientes. Lo cierto es que no hay consenso entre los expertos de blockchain dónde tendría más sentido, creen que van a tener más éxito, pero pensar que para una empresa privada también la ciberseguridad pesaba mucho y decidimos que íbamos a tener más éxito y menos barreras para poder escalar con más casos de uso si empezábamos a construir sobre una red privada. Es cierto, desde el año pasado, desde que se cambió el mecanismo de consenso en Ethereum y las redes públicas han disminuido casi 100 veces el consumo energético de las redes blockchain, pues puede ser que veamos muchas más soluciones en este tipo de redes. No obstante, veremos, y además existen conectores, podemos cambiar nuestra solución de una red privada a una red pública, a una red híbrida, conforme vaya habiendo más casos, vaya habiendo más desarrollo de soluciones en tecnologías blockchain de manera comercial. No se puede hacer un copy-paste, ya nos gustaría, pero sí que podemos adaptar gran parte del código que ya hayamos construido. Y mientras tanto, lo más fácil para nosotros era construir esta red blockchain sobre una arquitectura privada y ahí es donde entró pues, nuestros compañeros de AWS. Y esta es la solución técnica. Aquí vais a ver, se os voy a contar la punta del iceberg, ¿no? Luego nuestro compañero Guillermo va a ver qué hay detrás. Tenemos dos nodos, el retailer y el supplier. El supplier es Cepsa.
Aquí como cliente pues hemos elegido, como no podía ser de otra manera, AWS. Esto es, simulamos lo que ocurre en una operación real hoy en día. El cliente AWS nos llama dispatching a la mesa de operaciones, registramos la operación. Nos dice cuándo quiere la entrega del pedido, que casualmente era el día del evento, nos dice la cantidad, pueden elegir desde dónde viene y nosotros vamos registrando otro. Entonces, en este caso, pues, siguiendo además los acuerdos que teníamos de que Cepsa tiene un acuerdo para entregar HVO a Cepsa, pues hacemos el acuerdo. Y lo que veis es que se crea automáticamente, ahora está, el recurso creado. Una vez que tenemos el recurso creado, como queremos crear una plataforma transparente al cliente, ahora cuando cambiemos al nodo del cliente, veréis que van a tener la misma información. Ahora vamos por aquí, nos cambiamos al nodo del cliente, refrescamos y se le va a crear el pedido que le hemos proporcionado. Veis que lo tenemos por aquí, HVO del Energy Park de la Rábida para AWS, creado. Que ya el cliente todavía no puede hacer nada. Ahora tendría que ser nosotros, los suministradores, en los que podemos cambiar el producto, el estado del producto en el que me has hecho una solicitud y ya podemos, ya está la energía, ya está el producto disponible para traerlo. Y entonces creamos y cambiamos al estatus a deliver. Para poder cambiarlo, es que va a venir un camión cisterna en este caso, metemos la matrícula, cambiamos el estado del producto. Me va la matrícula de mi coche, damos OK y por supuesto, pues otra vez esto se volverá a crear en el nodo del cliente que volverá a tener la información. Ya veis que ha cambiado a shipped. El cliente, cuando refresquemos, podrá ver la misma información que nosotros tenemos. Ya desde Cepsa, como supplier, ya el pedido ya ha salido. Ahora es el propio cliente el que puede, veis que aquí nosotros no tenemos opción, ya es el propio cliente el que cuando haya recibido puede cambiar el estado de la información. Una vez que lo cambie, porque ya haya sido entregado la energía, se nos replicará igualmente que se estaban cambiando los estados cuando desde Cepsa estamos haciendo la simulación de un trámite de un pedido y envío. Entonces estamos en el nodo retailer, ahora nos vamos al nodo supplier, refrescamos y vemos que ya está en status deliver. Nosotros no podemos hacer ningún cambio en ese estatus. Una vez que ya tenemos este registro de información, pues ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los certificados de trazabilidad, estos certificados que han sido generados con la información que hemos registrado en la red blockchain, dónde ha estado el pedido y luego pues información la general, ¿no? El cliente, el número de pedido, la fecha. Y una vez que este certificado lo puede tener en entorno web, lo puede tener en descargable y esta información desde luego le va a dar mayor agilidad. Y también podemos subir los certificados de sostenibilidad. Estos certificados de sostenibilidad a día de hoy se envían a 30 días después de entregar un pedido, con lo cual imaginaros, ¿no? lo que es el trasvase de información cuando hay tantos días. Entonces aquí facilitamos el que tenga la información en un único repositorio. Y esto es solito la punta del iceberg. Así que os he contado qué es lo que se ve en un frontal, pero para hacer todo esto hay un gran trabajo detrás que nos va a contar Guillermo cuál ha sido la arquitectura que hemos necesitado. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues como dice Estela, ahora pasamos a una parte un poquito más técnica en la que vamos a contar qué arquitectura hay por detrás del sistema blockchain y cuál es la tecnología que se utiliza. ¿Vale? Voy a entrar un poquito en detalles de estos procesos blockchain que se utilizan por detrás de este sistema. Bueno, empezamos por una arquitectura de muy alto nivel, que es simplemente el sistema que os ha enseñado Estela. Aunque sea una arquitectura única, esto realmente se despliega dos veces, ¿no? Una para el suministrador, que es Cepsa en este caso, y otra para la empresa que realmente está comprando esta energía. En caso de que la POC se vaya extendiendo, como decía Estela, pues a más casos de uso, pues habrá múltiples partes que participen y cada una de ellas tendrá pues, su propio sistema, pero conectado a la misma red blockchain. Básicamente veis una arquitectura muy sencillita de una página web con un frontal estático que se almacena S3, una distribución de CloudFront, una red de distribución de contenido para acceder, con un Route 333 para el DNS, AWS WAF como firewall de capa 7
y luego bueno, pues una API REST definida y gestionada en API Gateway, Cognito para lo que sería el acceso, federación de identidades, y finalmente un backend implementado con microservicios en AWS Lambda, nuestro servicio de código serverless, que hace, entre otras cosas, pues comunicarse con la red blockchain y otras actividades como por ejemplo generar estos certificados y dejarlos en un bucket de 3 firmados para que se puedan descargar, ¿no? Hasta aquí todo muy sencillo, muy típico, cualquier frontal web que hayáis visto tendrá una arquitectura similar, ¿no? La magia que un poco de todo el tema está en la parte de la derecha, el blockchain. Y diréis, ¿por qué blockchain? ¿Por qué no una base de datos, ¿no? Relacional, no SQL? Pues precisamente lo que acaba de comentar Estela ahora es la clave. Bueno, hay un par de claves. La primera de ellas es la colaboración de múltiples partes que además con el tiempo se irán expandiendo, más proveedores, más transportistas, etc. Y en segundo lugar, la posibilidad de garantizar esa trazabilidad. Nadie va a poder tocar esa base de datos porque es un blockchain que es inmutable. Ahí está la gracia. Entonces vamos a centrarnos en esa parte derecha, que creo que es la que es un poco diferencial en este proyecto, y vamos a hablar de blockchain. Que os quería preguntar, ¿qué hacéis sentados en el track de innovación hablando de blockchain en 2024? Y no voy a hablar de IA generativas, lo prometo, no va a haber un cambio de guión, lo siento. Así que si no queréis hablar de blockchain, podéis ir a una IA generativa. Blockchain realmente, bueno, es algo que desde los años 80 ya aparece en algunos escritos académicos, digamos la base teórica que por debajo, pero fue más o menos en 2008 cuando una persona, bueno, realmente no sabes si una persona o un grupo de personas, es un alias, Satoshi Nakamoto, desarrolló la implementación de Bitcoin sobre una red blockchain. Esa fue realmente lo que lanzó a la popularidad las tecnologías blockchain. Desde entonces comenzó un hype bastante grande. Los más antiguos del lugar lo recordaréis, el que parece que con blockchain se podía hacer de todo. Iba a cambiar la industria de la energía, la industria de las cadenas de suministro, las finanzas, salud, etcétera, ¿no? Y al final parece que el bluff se fue desinflando un poco, ¿no? Estos artículos son de 2018, donde mucha gente se pregunta ¿qué pasa con el blockchain? Realmente no se habla mucho de blockchain, pero más allá de las criptomonedas no se ha visto mucho más, ¿no? Bueno, al final la realidad es que toda tecnología pasa por el ciclo del hype, ¿no? Que se suele hablar. Si representamos el tiempo y las expectativas que genera una tecnología, bueno, pues más o menos comenzamos siempre por lo que sería el disparador de la innovación, donde cada vez se habla más de la tecnología y se empieza a inflar unas expectativas que no siempre son reales, ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, el metaverso o la Web3 realmente han subido muy alto en expectativas, hasta llegar a un punto en el cual es el pico de las expectativas infladas, ¿no? Realmente no se puede hacer todo con esa tecnología, solo algunas cosas. Y a partir de ahí, pues digamos que se empieza a hablar un poquito menos de tecnología, esas expectativas se deshinchan y va cayendo poquito a poco hacia el valle de la desilusión, ¿no? Por ejemplo, los NFTs. Espero que ninguno de vosotros comprase una NFT muy cara hace 3-4 años, pero al final aquí es donde yo creo que las cosas se ponen interesantes. En ese pozo de la desilusión es cuando realmente se empieza a dejar de basar el uso de una tecnología en el hype y empezar a basarlo en el valor. Es decir, ¿qué problemas de negocio me puede resolver esta tecnología? ¿Qué valor puedo tener cuando utilizo esta tecnología para resolver un problema? Y ahora ahí es cuando las cosas empiezan a poner interesantes. En este caso, cosas como smart contracts o como aplicaciones descentralizadas, de las cuales está hablando hoy Estela, estoy hablando yo, digamos que van subiendo por esa colina de la iluminación, ¿no? Hasta llegar a un punto que sea la planicie de la productividad, donde podemos pensar que a lo mejor están las criptomonedas. Las criptomonedas al final se puede debatir si su valor es real o no real, pero al final esta es una tecnología madura que se usa a escala global y que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces la idea es llegar ahí y realmente empezar a usar una tecnología para lo que realmente sirve. Y si queréis luego al final, después de la sesión, que se quiera tomar un café conmigo y debatimos en qué punto está ahora mismo la IA generativa, pues luego lo hablamos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es blockchain? Básicamente blockchain es una forma de construir confianza en una cadena, en una red formada por nodos o por partes que no confían entre sí, ¿vale? Entonces la gran revolución de blockchain lo que realmente aporta es que dejamos de depender de una autoridad central para generar confianza, para validar unas transacciones que pueden ser económicas o de otro tipo, y comenzamos a hacerlo de manera descentralizada. Y para ello suele basarse en 3 componentes principales, que son un libro mayor o ledger distribuido, un mecanismo de consenso y unos contratos inteligentes o aplicaciones blockchain distribuidas, ¿vale? Os voy a contar un poquito qué es cada uno de estos. Los libros mayores o ledgers distribuidos básicamente es una base de datos distribuida donde se almacena la información del blockchain, los datos del blockchain, tanto el dato final como el dato histórico. Todo esto se almacena en lo que es la cadena de bloques, ¿vale? Y esta cadena de bloques es inmutable y solamente se pueden añadir nuevos bloques, no se pueden modificar ni eliminar.
Y para esto, el último bloque del blockchain siempre tiene un hash criptográfico que referencia y resume todos los anteriores. De esta manera, aunque uno de los miembros de la red decida unívocamente por su propia cuenta modificar uno de los bloques, no va a ser posible porque el resto de nodos pueden verificar esa cadena criptográfica y darse cuenta de que realmente ese nodo no es correcto, ¿no? Básicamente este ledger distribuido está copiado en todos los nodos de la red. En segundo lugar tenemos un mecanismo de consenso, que es la forma en la cual los nodos de la red pueden llegar a un acuerdo sobre una nueva transacción, es decir, cómo se hace una transacción y cómo se añade un nuevo nodo a la red. Hay diversos mecanismos, por ejemplo, Proof of Work, Proof of Stake, múltiples, y cada framework de blockchain pues usa uno diferente. Este mecanismo de consenso es muy importante porque al final tanto la tasa de transacciones que podemos conseguir en la red como la eficiencia energética de la red, el hardware que es necesario, la seguridad, depende en gran medida del mecanismo de consenso. Por ejemplo, Estela comentaba antes que las redes públicas de blockchain son 100 veces más eficientes que en sus comienzos. Por ejemplo, Ethereum hace 2 años, en 2022, cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake, precisamente para ser mucho más eficiente energéticamente y para poder gestionar muchas más transacciones por segundo en la red. En último lugar tenemos los contratos inteligentes o aplicaciones distribuidas de blockchain. Básicamente es el código de negocio que desplegamos en la red blockchain para poder hacer esas transacciones y para poder hacer de manera efectiva pues lo que la red tiene como objetivo, ¿no? En este caso pues sería hacer esta trazabilidad de energía que está haciendo Cepsa. Es importante que estas aplicaciones, estos smart contracts, no solamente hablan con la propia red, sino que en algunos casos también pueden hablar con elementos externos. Antes Estela hablaba de 3 tipos de blockchain, públicos, privados o híbridos. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias? Los públicos generalmente os sonarán más porque son los frameworks que suelen dar apoyo a las criptomonedas, como Ethereum, como Bitcoin, son básicamente redes abiertas a las que cualquiera puede unirse. La aplicación o el smart contract que corre sobre ellos no es autenticado, no tiene permisos y realmente no puede parar nunca, ¿no? La red es muy grande y no hay forma de parar esa aplicación. Estas redes generalmente también se comunican con fuentes de datos externas, solamente con la red blockchain. Las privadas, un ejemplo sería Hyperledger Fabric, que es el framework que ha utilizado Cepsa para este primer piloto. Básicamente las organizaciones que participan en la red se conocen de antemano y hay un administrador o varios de la red que son los que pueden dar acceso a más administraciones, con lo cual este número de personas o de nodos que participan en la red siempre es limitado y conocido. Esto nos da pues, características de privacidad más avanzadas, generalmente unas tasas de transacciones mucho más altas, pero por el contrario no es tan distribuida como una red pública, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿qué es Amazon Managed Blockchain?, que es el servicio que está utilizando Cepsa para este piloto? Es un servicio gestionado que básicamente nos permite crear y gestionar a escala redes blockchain públicas y privadas. Actualmente soporta la red privada Hyperledger Fabric y las redes públicas Ethereum, Polygon y Bitcoin. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, cuando queremos trabajar con una red pública en Managed Blockchain, lo que hacemos es unirnos a esa red pública, por ejemplo a Ethereum, y decidimos cuántos nodos queremos tener de nuestro lado, nodos en el sentido de instancias de computación, ¿vale?, para interactuar con esa red. Levantamos estos nodos se sincronizan con la red, es decir, reciben la última información que está en este ledger distribuido, y a partir de ahí podemos conectar otros servicios de AWS, como podría ser una función lambda, un contenedor o cualquier otro servicio para que comiencen a interactuar con esta red pública. Finalmente podemos desplegar nuestras aplicaciones para que realicen transacciones en la red y participen con el resto de componentes de la red. Una red privada, como ha sido en este proyecto, bueno, pues la red debe crearse porque al ser privada no existe aún y se puede invitar a otros integrantes a que participen en la red. A partir de ahí, cada uno de los integrantes puede añadir sus propios nodos, como os digo, pues depende de características de escala, de alta disponibilidad, etcétera, decidimos cuántos nodos queremos desplegar y a partir de ahí podremos desplegar aplicaciones en nuestros nodos pues para comenzar a interactuar con la red. Bueno, contado todo esto, blockchain en 5 minutos, disculpad que sea tan rápido. Volvamos otra vez a la arquitectura y centremos un poquito en la parte interesante, ¿no?, que es ese backend de Lambdas, cómo interactúa con Managed Blockchain para realizar toda esta trazabilidad que hace el sistema. Y básicamente esto, haciendo un poquito más de zoom, lo que tenemos pues aquí serían los 2 participantes que os comentaba Estela, que sería por un lado los Energy Parks y por otro lado los suministradores o los transportistas. Básicamente lo que tenemos sería, ambos tienen una instancia de este servicio de Managed Blockchain que está suscrita a la misma red blockchain, que sería la red de trazabilidad de biocombustibles. Esta instancia tiene también una autoridad de certificación que nos permite interactuar con la red y luego cada uno de estos componentes, que ahora son 2 pero que en el futuro probablemente sean más, pues podrá decidir cuántos nodos tiene esta red para interactuar con la misma.
Estos nodos al final son instancias que están gestionadas por el servicio AWS, están ocultas, digamos, al cliente, y entonces los servicios del cliente, el verdadero backend del cliente, que en este caso era una Lambda, interactúa con estas instancias a través de un private link de manera segura, ¿no? De manera privada. Finalmente, estas instancias pueden, por un lado, leer el estado de la red y por otro lado son capaces también de realizar nuevas transacciones, añadir nueva información cada vez que se hace un cambio de estado en los biocombustibles. Cuando esto ocurre en uno de los integrantes de la red, pues a través del canal de comunicación de Hyperledger Fabric y de manera totalmente gestionada, esto se expande al resto de la red para llegar a un consenso y que esa transacción se valide. Y esto, una vez hecho, pues es irreversible, ¿no? Realmente es lo que nos proporciona el blockchain, que una vez que se dice pues, que un biocombustible ha llegado a su destino, por ejemplo, queda grabado en la red y no hay forma de cambiar ese dato en una base de datos para que vuelva atrás, ¿no? Esta es la gracia de esta solución. Bueno, entonces, contado todo esto, doy de nuevo el paso a Estela para que os cuente un poquito cuál es la evolución de este piloto y hacia dónde va Cepsa con ello. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nuestra ambición es probar de forma rápida nuevas soluciones en la compañía. ¿Para qué? Para escalarlas en plataformas, en productos transversales. Y esto, pues esta primera prueba de concepto que habéis visto, pues de forma sencilla, donde conectamos Cepsa con un cliente, con AWS, ha sido la fuente de inspiración para crear una plataforma transversal en la compañía, construida sobre una red privada de blockchain con Hyperledger Fabric, donde tengamos la trazabilidad, donde tengamos la información de los procesos de trazabilidad, no solo de esa transformación de materia prima a producto energético, sino también de los contratos asociados. Y es tal que así, ya este viernes terminamos otra prueba de concepto para desarrollar la trazabilidad del proceso de aprobación y firma en los contratos, y desde luego pues también vemos escalar en otros productos energéticos en los que la compañía está trabajando. Así que un primer paso, pero con una visión para terminar en un gran producto transversal. Voy a dar paso nuevamente con Guillermo porque os va a decir algo muy importante. Yo creo que es lo más importante de la presentación. Lo más importante es darte las gracias, Estela, por estar aquí con nosotros hoy, contarnos el proyecto. Contaos que tenéis skillsbuilder.aws para aumentar vuestro conocimiento y vuestros skills en AWS. Y finalmente, nada, daros las gracias. Pediros que por favor en la aplicación del Summit accedéis al server de la sesión, nos puntuéis, nos ayudáis a mejorar. Sí. Y daros muchísimas gracias por estar aquí y que disfrutéis de la tarde. Muchas gracias.